Hola, ¿cómo estás? Bien, en este video te voy a explicar qué es una base de datos no SQL y específicamente MongoDB. Bien, en el último video habíamos creado una pequeña aplicación que era una aplicación web de una lista de tareas y esa lista de tareas era estática. Ahora le vamos a agregar una base de datos para así poder crear nuevas tareas y que persistan, se guarden en la base de datos y después poder seguir ocuparlas. Entonces, para nuestra base de datos, esto en general, vos tenés dos tipos de base de datos que puedes ocupar en tu proyecto. Una se llaman SQL, lenguaje de query estructurado, y las otras son las no SQL. En este caso, por preferencia mía, yo prefiero ocupar no SQL y específicamente una que se llama MongoDB. Primero, para que sepas que el tipo de base de datos que vas a ocupar va a depender siempre del proyecto que estés ocupando y cuáles son tus aspiraciones a futuros con ese proyecto y tus necesidades del proyecto. Para empezar, no te preocupes, empezá con cualquiera de las dos. Primero, lo importante es que entiendas bien cómo se maneja una base de datos y aprender a utilizarla, es a crear nuevos récords, a editarlos, a borrar récords, a extraer información, a simplemente ocupar una base de datos. Así que primero, como para que sepas, porque me pasó cuando yo estaba empezando, te confundís mucho con el tipo de base de datos, que esta, que la otra, que no sé cómo lo voy a ocupar, que si Mongo, que si GraphQL, que si MySQL, que si SQL. No te preocupes, elegí cualquiera en ese momento, la que te sea más fácil o la que tengas más a mano y empezá. Después cuando vayas agarrando un poco más de cancha de experiencia, ahí sí, si querés te puedes poner un poco más fino, pero al principio quédate tranquilo que no importa. Y segundo, otra cosa es, nunca vas a estar siempre con la misma base de datos, para que sepas esto. Vas a empezar con alguna, después vas a migrar, después te va a tocar trabajar en otro proyecto que utiliza otra base de datos, así que al final vas a terminar aprendiendo como un poco de todas. Así que en ese sentido, no te paralices con la duda, simplemente empezá. Bien, con eso como para que quede bien en claro, vamos a empezar con lo que es un poco MongoDB. Bien, si googleas MongoDB, te vas a ir al como el primer link que te aparece en Google y te voy a explicar primero, MongoDB es una base de datos no SQL y vamos a ver un poco qué es no SQL, como para que lo entiendas con la diferencia de SQL. Después en el siguiente video te voy a mostrar cómo vamos a crear juntos una base de datos y vamos a integrarla a nuestro proyecto. Pero este video va a ser simplemente como para que entiendas la diferencia entre no SQL y SQL. Bien, primero vamos a aprender directamente de la documentación, es decir que si vas a googlear MongoDB, vas a poner MongoDB no SQL y vamos a ir a la página esta donde Mongo oficialmente nos explica qué es una base de datos no SQL. Bien, entonces, una base de datos no SQL almacena datos de manera diferente a las bases de datos SQL. Las bases de datos SQL tienen una manera de guardar datos de manera tabular, es decir, en tablas que utilizan relaciones. Una base de datos no SQL guarda sus datos con lo que ellos llaman documentos. Entonces, a ver si bajo un poquito más acá, vamos a encontrar, perfecto, acá. Te dice que la base de datos está orientada a documentos. Y estos documentos son muy similares a los objetos JSON que los vas a conocer de JavaScript. Bien. Estos documentos contienen campos y valores. Es decir, que contienen campos, lo que ves acá, los atributos, los nombres, y valores, los que ves del lado derecho. Es decir, que el campo, por ejemplo, va a ser tu nombre, tu email, tu dirección, básicamente los diferentes campos que siempre vas a guardar, y después el valor va a ser lo que va a eh, darte el usuario, lo que siempre va a ser diferente. Por ejemplo, el nombre de una persona siempre va a ser diferente, eso va a ser del lado derecho y vas a guardarlo así. Bien, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros habíamos creado una lista de tareas. Si yo abro mi editor de código, te muestro,
esto era nuestro documento. Nosotros creamos nuestra lista de tareas, teníamos un título, que ese es nuestro campo, que siempre va a ser el mismo y se va a repetir en todos los documentos, y nuestros valores, que va a ser específico a la tarea esa, que siempre es algo diferente. Nuestro segundo campo era nuestra descripción y el valor era, la descripción de esa tarea. Nuestro tercer campo era la fecha, después teníamos el valor de la fecha, que siempre va a tener, bueno, no siempre, pero una fecha diferente, posiblemente. Y por último, nuestro último campo era si estaba completado y nuestro valor era un boolean, es decir, un verdadero o falso, que podría ser en este caso en uno es verdadero y en los otros, perdón, en todos son verdaderos y en los otros son falsos. Eso era en este caso, este sería un documento, esto sería un segundo documento, tercero, cuarto y quinto. De esa manera, nosotros en el futuro guardamos así cada documento en nuestra base de datos NoSQL. Si yo hubiera creado lo mismo, pero en una base de datos SQL, sería de manera tabular, que lo puse en un Excel simplemente como para darte una idea, pero en una base de datos SQL lo hubiéramos guardado de manera tabular y sería así. Tendríamos nuestras columnas con nuestros títulos y después cada entrada en nuestra base de datos sería una hilera, una fila. Entonces se guardaría de esta manera. Y si yo creo otro récord, se guardaría en la tercera fila. ¿Cuál es la diferencia? Déjame que vuelva a la documentación y si seguimos bajando, te explican un poco más y llegamos al gráfico este, que me parece muy bueno para explicar una de las mayores diferencias de por qué una base de datos no SQL es más flexible que una base de datos SQL que es un poco más rígida. ¿Por qué Mongo, por ejemplo, es más flexible? Porque si ves acá, por ejemplo, donde dice esto es date of birth, que sería el cumpleaños, esto está vacío. Y si miro también en el segundo récord, la ciudadanía está vacío. Entonces, ¿qué pasa? Vos en tu documento podés tener campos que van a quedar vacíos. Es más, el campo en realidad a veces no va a estar. Entonces, si por ejemplo abro mi ejemplo, yo te podría decir que tengo un campo nuevo que va a ser, vale, ¿quién es el responsable de hacer esta tarea? Entonces mi campo va a ser responsable, responsable, y en este caso podría tener un nombre y voy a poner Chaza. Bien, pero puede pasar que el campo responsable solo existe en uno de los documentos y no en los otros 4. Es decir, que en mi base de datos, este campo valor solo va a existir en uno y no en todos. ¿Qué pasa? Al existir solo en uno, cuando por ahí lo necesito, consumo menos espacio, porque en vez de repetirlo y decir está vacío, está vacío, está vacío, está vacío, solo aparece una vez. Por lo tanto, consume menos espacio, lo que hace a MongoDB ser un poco más flexible. Si yo eso lo hubiera creado en mi base de datos SQL y hubiera puesto acá mi campo responsable, yo hubiera tenido que poner, por ejemplo, Chaza y acá hubiera tenido que poner null o decirle a mi base de datos que esto está vacío. Entonces, ¿qué pasa? Vos para cada récord vas a tener que tener un valor, ya sea un nombre o un null. Y eso ocupa más espacio. Eso hace un poco más rígido. Entonces, esa es una de las diferencias que una base de datos como MongoDB te da con respecto a una base de datos estructurada como SQL. También puede pasar que yo pongo un otro campo. En este caso podría decir fecha a completar. Y esto podría ser, en este caso, 2024 y lo puedo poner para fin de año que sería el 12 y el 31. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? En este caso, uno de mis récords tiene ese campo nuevo que agregamos. Pero si te das cuenta, estos tres no tienen fecha a completar ni tampoco tienen el responsable que agregaron. Este cuarto documento tiene fecha a completar, pero no tiene responsable. Y para este último tengo un responsable, pero no fecha a completar.
Entonces, MongoDB nos permite tener esa flexibilidad de que algunos documentos pueden tener ciertos campos y no otros, y viceversa. Entonces te da mayor flexibilidad a qué podemos crear. En cambio, en SQL, si yo quiero agregar mi fecha a completar, yo hubiera tenido que poner acá null, null, y mi tercer hilera hubiera tenido diciembre 31. Entonces, en ese caso, en MongoDB nosotros simplemente hubiéramos guardado un documento que hubiera tenido ese campo. En SQL hubiéramos tenido que guardar tres valores en otros récords. Entonces, eso te hace que tu base de datos SQL se vuelva un poco más grande y guarde más volumen. Así que bueno, ese es como el principal ventaja de SQL, que simplemente te quería explicarla para que sí entiendas por ahí cuál es la mayor. Hay otras diferencias, pero bueno, esta me parece como la más principal y básica a entender, que por ahí a mí me costó un poco entenderla al principio, de cómo entender de cómo se estructura una base de datos no SQL. Entonces, también déjame que baje un poco, tenés otra información que MongoDB te da acerca de las bases de datos no SQL, que sentite libres de leerlas. Eh, esta imagen te quería mostrar, que es otra diferencia que, por ejemplo, en este caso, en una base de datos no SQL, perdón, una base de datos SQL que aparece acá a la izquierda, se la crea de manera tabular y fíjate que se crearon dos tablas, una con usuarios y otro con hobbies. Bien, entonces mi tabla con usuario me guarda el primer récord, que es en este caso el usuario Leslie, y que tiene los diferentes valores guardados. Después tenemos una segunda tabla que me dice cuáles son los hobbies de Leslie. Si te fijas, tengo en la tabla hobbies tengo mi columna de usuario ID que tiene que hacer, es la que conecta estas dos tablas. Entonces me dice, Leslie tiene 3 hobbies. Entonces están guardados acá. Y para guardar esto yo necesito dos tablas que me unan los hobbies de Leslie. En cambio, en MongoDB, ¿qué pasa? Yo puedo guardar todo en un mismo récord. Si ves, tengo la primera parte que sería como el equivalente a la tabla de usuarios, donde yo pongo mi primer nombre, mi apellido, mi celular, mi ciudad, y después mis hobbies lo guardo como una lista de strings en el mismo récord. Entonces, en vez de tener dos tablas separadas, que después si quiero extraer esos datos voy a tener que extraer y hacer lo que se llama un join, como una junta, en MongoDB puedo guardar eso y lo puedo extraer sin la necesidad de tener que hacer esa join, porque los guardé todo en el mismo documento. Entonces, eso me va a permitir extraer datos de manera más eficaz, más eficiente, más rápida y, bueno, hace que base de datos como MongoDB, en este caso no SQL, sea más eficiente comparada a tu base de datos con una naturalidad de SQL. De vuelta, esto depende mucho del tipo de data que vas a tener en tu proyecto, el tipo de proyecto que vas a hacer y, bueno, cuáles son tus metas con la información, cómo la vas a manipular. Así que simplemente te quería dar ese entendimiento. Espero que ahora entiendas un poco mejor cuáles son las diferencias entre una base de datos de SQL y una no SQL y más específicamente con MongoDB. En el próximo video te voy a mostrar cómo vamos a crear una base de datos no SQL, en este caso Mongo, cómo vamos a crear una cuenta en Mongo, cómo vamos a crear tu primer base de datos y después también a futuro, quizás en un tercer vídeo, cómo vamos a implementar eso en nuestro proyecto de una lista de tareas y ver paso a paso cómo se crea nuestro primer modelo, cómo creamos nuestro primer recon en nuestra base de datos, cómo lo editamos, cómo lo borramos y bueno, cómo lo implementamos en un proyecto de Next.js. Así que espero que este video te haya servido y nada, te veo en el siguiente vídeo donde vamos a aprender cómo implementar y crear nuestra base de datos en MongoDB. Un saludo